Conexionistas, una nueva entrega. Esta vez el factor humano y la clave para el éxito en organizaciones públicas y privadas, y para ello traeremos un gran invitado. Edgar, ¿cómo estás? Armando, ¿qué tal amigos de Conexionistas? Bueno, pues hoy conectamos con un gran amigo y conocido de hace muchos años que se ha dedicado y es experto en organizar equipos de trabajo, en entender la importancia del factor humano para llevar a las organizaciones a objetivos exitosos. Acompáñenos. El factor humano, la clave para el éxito en las organizaciones públicas y privadas. Un gran invitado el día de hoy, con una larga trayectoria en el sector público, emprendedor especializado en la promoción, publicidad, cabildeo, relaciones públicas, egresado del ITAM, la UNAM, vaya, un currículum muy impresionante. Edgar, ¿cómo estás? Armando, amigos de Conexionistas, hoy tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a Jaime Gutiérrez Casas. Jaime Gutiérrez es una persona, como ya lo dijo Armando, que tiene una larga trayectoria caminando en dos canchas, en la pública y en la privada. Y tiene esta visión que nos viene a regalar hoy sobre el comportamiento del factor humano y sobre todo su importancia. Jaime, qué gusto que nos acompañes. Platícanos un poco de ti. Dinos por qué te importó, por qué te interesa este tema del factor humano. Gracias, querido Edgar y Armando. De verdad, un gusto y un orgullo escucharlos todas las semanas. Y de verdad, yo les agradezco mucho la invitación para participar el día de hoy con ustedes. Es una amistad que ha pasado ya por muchos años y que esa amistad se ha convertido en hermandad. Y pues hoy la vida nos cruza y nos cruza en este proyecto que ustedes están haciendo, que la verdad los felicito porque hablar de contenidos no es sencillo y producirlos es más difícil. Entonces, estar hoy con ustedes, de verdad, para mí es un gusto, un honor y un placer que me hayan invitado en esta situación. Si me permiten, antes de empezar, yo quisiera decir que hoy en día estamos viviendo un momento muy complejo, crítico y complicado, y pues quisiera a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, pues mostrarle mi solidaridad a todos aquellos que se han visto de alguna forma afectados, tanto directa como indirectamente, en temas de salud, en temas de empleo. Creo que vienen momentos de mucha fraternidad y mucha solidaridad, y ustedes lo que hacen con Conexionistas es precisamente generar estos contenidos que puedan ayudarle a la gente a salir adelante. Muchas gracias de verdad por la invitación, Edgar y Armando. Contestando a tu pregunta, querido Edgar, me decías, bueno, soy un apasionado del servicio público, me encanta el servicio público. Servicio público no necesariamente es gobierno, servicio público tú lo puedes hacer de cualquier institución pública o privada. Efectivamente, mi trayectoria principalmente ha sido 80% sector público y un 20% sector privado. Pero bueno, he descubierto que en mis más de 2 décadas de profesionista, de mi trabajo en estas instituciones, pues hay una parte muy importante, Armando, como bien lo señalas, que es la parte del factor humano, que es clave para el éxito de las organizaciones. Entonces, para comentarles a la gente que nos escucha voy a platicarles de un método que siempre he implementado cuando yo llego a alguna institución y que espero que si este método les pueda servir en estas circunstancias, pues para mí ya es un paso dado, porque voy a platicar nada más de mi vida sin sentido. Edgar, creo que hemos platicado tú y yo muchas veces de este punto. Hay que contribuir para que la gente le sirvan los puntos y no nada más hablar del ego, sino hablar de la esencia, ¿no? De la esencia Totalmente de acuerdo. ¿no? Entonces, bueno, si les parece, antes de mi método, lo que sí he descubierto y lo voy a aplicar ahora, es que a donde yo llego, necesito llegar muy centrado, con la parte de la mentalidad muy bien puesta. Es un poco el ejemplo, Edgar y Armando, cuando tú vas en el avión y te empiezan a dar las instrucciones y dicen que en caso de una emergencia, pues el primero que te debes de poner la mascarilla eres tú para poder después ayudar a los demás. Porque si tú tratas de ayudar a los demás y luego te pones la mascarilla, pues ni vas a salvar la vida al otro ni la tuya. Entonces, lo primero es, cuando tú llegas a cualquier lugar, es tener tu mentalidad. Fíjate que es curioso, pero en nuestro cerebro, en la mente, está pues nuestras emociones. Entonces, lo importante es cómo manejamos estas emociones. Entonces, nuestro cerebro produce más de 70,000 pensamientos al día. Entonces, cuando tú llegas a una institución, pues lo que tienes que hacer es llegar en una condición de equilibrio, de armonía, que te permita precisamente sacar lo mejor de ti. Entonces, si quieren, pasamos al método. Lo voy a decir muy rápido para que podamos interactuar con estas partes. Mira, el método es muy sencillo, son 5 puntos, porque lo que me he dado cuenta es que en cualquier organización pública y privada, cuando no hay planeación, cuando reina la ocurrencia, la organización revienta. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una metodología.
Si tú no tienes una metodología, pues es muy complicado que tú puedas hacer las cosas bien. Entonces, la metodología es muy sencilla. Yo le llamo las 5 Cs, Cs de casa, como mi segundo apellido Casas, las 5 Cs. Lo primero que tienes que hacer cuando tú llegas a una institución es comprender, ¿no? Cada institución donde he llegado, pues representa un reto, representa una situación complicada y pues lo que tengo que entender es que me tengo que adaptar a ese principio de realidad. El principio de realidad lo que significa es que te tienes que adaptar a lo que de por sí ya es difícil. Entonces, lo segundo es contagiar. Sí que usar la palabra contagiar en una época de pandemia pueda sonar un poco confuso, pero tú tienes que llegar a una institución a motivar, a alegrar, a imprimir para que la gente se motive. La tercera es comprometerse, la cuarta es caminar juntos y la quinta es contribuir. Esos son los 5 elementos. Y si quieren, ahorita empezamos con cada uno de ellos de acuerdo a lo que ustedes me vayan comentando. Pues muy interesante que hayas estructurado esto, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Las conversaciones, sobre todo cuando las queremos hacer prácticas que carezcan de estructura, se hacen más complejas. En esta experiencia que tú has tenido, digamos, tenemos eso en común. Tú has estado más tiempo en la administración pública y menos tiempo en la iniciativa privada. Mi caso ha sido justo al revés. ¿Qué conversaciones crees tú, Jaime, que no están ocurriendo hoy, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, para darle el valor al recurso humano que merece? Porque si te fijas, y quizás Armando no nos dejará mentir, pues este es un tema que lleva muchos años, ¿no? Se han escrito muchos libros, se ha derramado mucha tinta, ha habido muchos comentarios, e inclusive hay hasta a quien no se lo toma en serio y de repente le pone un poco de pensamiento mágico a esto y entonces tiene fórmulas así como: tómese sus 2 pastillas y usted ya va a ser líder y va a generar equipos eficientes. Si hacemos a un lado eso, Jaime, y entendemos el contexto, ¿cómo tu modelo identifica estas preguntas que no nos estamos haciendo? Es decir, ¿qué falta aún por discutir, por poner en la mesa para que seamos realmente efectivos, identifiquemos y le demos el valor al capital humano que merece? Porque pareciera que es un tema de siempre y entonces esto nunca va a terminar y nunca vamos a llegar y siempre nos quedamos cortos. Tengo esa impresión. Mira, muy buena la pregunta, Edgar, y déjame decirte que yo creo que al recurso humano no le damos la importancia de vida. Y te voy a decir por qué. Porque durante muchos años he escuchado en las organizaciones consideran al activo, a la parte humana, factor humano, como un activo de la institución. Pero yo creo, y esa es la parte de este método que acabo de compartir con ustedes, que más que un activo, los activos todos los bienes como una mesa, una silla, el mobiliario, el edificio. Pero más que un activo, el factor humano es el capital social, es lo que hace mover la organización. Pues muchas veces nos concentramos en la parte técnica, en la parte de la implementación de las políticas públicas, en toda esta circunstancia, y no nos damos cuenta que los que mueven el barco, los que hacen que las cosas pasen, son las personas. Entonces, más que activos, en una sociedad, en una organización, en una familia, el factor humano se vuelve muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que buscar, y para eso hay muchas personas que no han quedado en lo común, sino que se han ido más al fondo, como Maslow, donde ha detectado las necesidades de las personas, para ver qué es lo que realmente hace que una persona se mueva, ¿no? ¿Qué es lo que genera en una persona el poder caminar, el poder ir hacia un objetivo, hacia una meta? Entonces, yo te diría, Edgar, que al día de hoy considero que al factor humano poca gente le da la importancia que debe, lo da como algo sentado, no lo dan como algo por lo que hay que trabajar. Entonces, lo vemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si quieres, pues muy contemporáneo, pero lo primero que hizo el presidente, y no voy a hablar de política, en este gobierno fue reducir el sueldo a la mitad. Le bajó a todos los funcionarios la mitad del sueldo, les quitó todas las prestaciones, todas las concesiones, etc. Sin un método, solamente mediante una ocurrencia, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo quieres motivar a una persona si no conoces qué es lo que esa persona necesita o qué es lo que esa persona requiere para poder operar? Entonces, en esta pregunta que me estás haciendo, pues lo que yo te diría es, no es quedar superficial y dar cursos de motivación y de liderazgo no.
es irte al fondo de la persona humana, conocer cuáles realmente son las necesidades de la persona para que te pueda ayudar de alguna forma a salir adelante de las cuestiones que tienes. Entonces, eso sería yo lo que te respondería, mi querido Bill. Tú hablas mucho sobre el tema de la motivación, ¿no? Motivar a la gente y todo lo demás. Aquí a mí me gustaría hablar en tema ya más en cuestiones de realidades, ¿no? Y realidades como la que estamos viviendo, que como lo has dicho tú muy bien, pues es una situación pues, muy especial. ¿Cómo haces tú, como una persona que tiene un equipo que a lo mejor está desmotivado? ¿Por qué? Porque está en su casa aislado, que está, ¿cómo se llama? Pensando si a lo mejor mañana va a tener trabajo, una persona que no sabe, pues qué va a pasar a futuro con la salud de él, de su familia, de su gente cercana. ¿Cómo puedes tú motivar a la gente en un momento como el que estamos viviendo en esta época? Fíjate, Armando, es una gran pregunta la que haces, porque es muy sencillo de repente hablar desde una posición desde arriba cuando tú no estás involucrado con la gente. Entonces, uno, para poder hablar a la gente, tienes que conocer precisamente sus necesidades, esas necesidades de alguna forma profundas que las motivan a moverse, ¿no? Entonces, eh, yo te diría que en esta circunstancia tienes que primero comprender dónde estamos parados. Hay un video en estas que acabo de ver hace poco y que me gustó mucho, porque habla de que dice que todos estamos ahorita bajo una misma tormenta y eso nos pasa en las instituciones. La tormenta para todos va a ser la misma, pero no todos estamos en la misma lancha o en el mismo barco. Unos van en un barco mejor, unos van en una lancha de remos, otros quizá ya están en el mar nadando por la sobrevivencia de ellos. Exacto. Entonces, cada persona es diferente. Pues tú no le puedes dar al que va en el yate, al que va en la lancha, al que está en el mar, la misma cuestión. Entonces, para saber, tienes que saber qué es lo que cada una de estas personas requiere, conocer precisamente esas motivaciones para poder tú hacia una organización dirigirlas. Por ejemplo, yo lo veo en una familia, ¿no? A final de cuentas, pues lo que buscas hacer es, uno, comprender en dónde estamos parados. No podemos ser omisos de que estamos en medio de una pandemia, de que hay una crisis de empleo y que esas son las condiciones en las que estamos ahorita todos, ¿no? Pero ¿en qué te vas a enfocar? ¿Te vas a enfocar en la parte negativa o te vas a enfocar en la parte positiva? Entonces, lo importante, por eso yo decía que la mente juega un papel muy importante, porque si la mente produce más de 70,000 pensamientos diarios, en tu 80-20, ¿a dónde le estás dedicando tu tiempo en esta parte? Entonces, si tú le dedicas, y aquí hay un autor que yo recomiendo mucho que se llama Eckhart Tolle, del poder de la hora. Cuando tú estás pensando mucho tiempo en el pasado, te vas a deprimir. Cuando tú estás pensando mucho tiempo en el futuro, te va a dar ansiedad, te va a dar estrés. Entonces, el único lugar donde no te deprimes y donde no te estresas es en el aquí y en el ahora. Entonces, muchas veces por andar preocupados por las circunstancias, no dejamos de ver lo que tenemos a la mano, nos preocupamos por cosas que a lo mejor no van a suceder. Y ojo, yo te puedo decir, y son ejemplos también, creo que cada uno lo ha vivido, que de repente tú estás generando una idea de lo que pudiera pasar y el evento nunca sucede. O sea, resulta ser que antes de que llegue el evento, las condiciones cambiaron y tú te preocupaste de más por ese evento y dejaste de ver lo que tenías a la mano. Y perdón, a lo mejor puede ser muy obvio, muy ridículo, pero, por ejemplo, si yo sé que dentro de 3 meses me voy a quedar sin empleo, pues tengo que hacer pasos para llegar a esos 3 meses con empleo. Pero si yo me pongo a pensar y a preocupar de lo que puede ocurrir en 3 meses, dejo de ver lo que tengo a la mano, dejo de ver pues, las relaciones familiares, dejo de ver que a lo mejor tengo aquí a la mano un café que puedo disfrutar con mucho gusto en este momento, por estar agobiado y pensando en lo que pudiera pasar. Entonces, lo que es muy importante es no lo que ocurre en la vida, sino cómo tomas lo que ocurre en la vida. Eso es lo que yo te diría. Jaime, pensando en, digamos, en las organizaciones y en equipos colaborativos, veo que tu modelo tiene un componente muy importante de diagnóstico. Coincido mucho contigo cuando dices, a ver, tenemos que entender dónde estamos parados, porque si no hacemos ese primer acercamiento, pues difícilmente vamos a tener decisiones asertivas, ¿no? ¿Cómo en tu experiencia la resolución de conflictos, la diferencia de intereses inclusive entre los mismos miembros del equipo,
¿cómo se resuelven, Jaime? Porque no encuentro yo una distinción entre, digamos, la administración pública y el sector privado a la hora de tener equipos. Encuentro que padecen, digamos, las mismas suertes. Y este asunto de la grilla interna, de las diferencias, de los celos, de la competencia desgarrada, está presente y es algo que hay que considerar, y veo que tu modelo a la hora de hacer del diagnóstico lo contempla. En la práctica, Jaime, ¿cómo abordas este asunto de gestionar estas diferencias pensando en la persona? Porque cuando se piensa en la tarea a veces es muy fácil, hasta muy crudo, ¿no? De, bueno, pues es el objetivo y si no te acoplas a él, pues estás fuera. Pero pensando en la persona, ¿de qué manera resuelves el conflicto, Jaime? Fíjate, Edgar, efectivamente tiene un componente muy importante de diagnóstico, porque a partir de un buen diagnóstico tú puedes... hay 3 elementos claves, lo que es la parte de la planeación, la parte de la ejecución y la parte de la evaluación. Sí, esos 3 componentes te van a dar, precisamente, van a fortalecer este modelo. Cuando yo llego a una organización, trato de hacer, si tengo la posibilidad de traer a alguien que lo haga, de que lo haga un externo, para yo no perder el tiempo o dedicarle el tiempo a otras cosas mientras esta persona pueda hacerlo. Si no hay las condiciones en la organización para hacerlo, pues con las herramientas que yo he aprendido, tengo que hacer este análisis de competencias. Entonces, he llegado a las organizaciones, y lo voy a poner de una manera muy simple y muy sencilla, donde, por ejemplo, tienen, y voy a poner futbolistas conocidos para que se entienda el modelo. Tienes un gran portero que es Paco Memo Ochoa, y lo tienen de delantero. Y tienes un gran delantero como Cuauhtémoc Blanco, y lo tienes de portero. Entonces, el análisis de competencia, primero lo que me va a ayudar a distinguir es dónde está la gente parada y por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque muchas veces por ocurrencia y por no saber, los ponen a hacer cosas diferentes a las que están realmente acostumbrados. Entonces, si tú no los pones como en un equipo de fútbol, en la posición que deben de jugar, pues de entrada no van a estar motivados porque van a estar jugando una posición diferente a la que ellos estaban esperando. Entonces, la primera parte es, te digo, hacer este análisis de competencia, este diagnóstico, para que ellos puedan entrar en acción. Entonces, una vez que tú haces este modelo, te puedes dar cuenta, en la administración pública sobre todo se da mucho, Edgar, que la gente llega, hay 2 visiones muy extremas. Los que llegan y barren con toda la gente y dicen, ¿sabes qué? No, yo aquí no confío en nadie, como el modelo actual de la 4T, y entonces quito a todo el mundo. O el otro modelo donde dice, ¿sabes qué? Prefiero trabajar con los que están, y pues mi modelo es un modelo intermedio, ¿no? Tratar de rescatar todo el liderazgo que tú tienes en una institución, hay gente muy valiosa, y de ahí partir, después de este análisis de competencias, para ver dónde te está fallando la gente. Porque si tú no haces este análisis de competencias en una institución, pues obviamente pues tu modelo va a fracasar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estás poniendo a la gente en la posición adecuada. Ahora, segundo punto, hay un factor humano muy importante, que tiene que ver mucho con la carencia humana, que es esta parte del ego. Y y en México estamos pues muy enraigados con esta situación del individualismo, que entraría dentro de la tercera C, que es el compromiso. Voy a poner el ejemplo. Hoy en la mañana, pues tuve la fortuna de desayunar unos huevos con jamón. En mi caso, en este caso, este ejemplo del desayuno, pues la gallina lo que hizo fue se involucró, puso los huevos y se fue. Y el caso del jamón, el cerdo, se comprometió, dio la vida, en este caso. ¿Cómo aplico esto en una institución? Pues en una institución yo lo que necesito es gente que se comprometa, no que se involucre. Entonces, una organización es muy grande. Entonces, primero lo que busco es la gente que está comprometida, la gente que de alguna forma está dispuesta a cambiar o adaptarse a un nuevo modelo, Edgar. Si veo yo que va a haber una resistencia, siquiera a escucharme, por lo que quieras, por el ego, por el estatus, por la situación, no me desgasto. O sea, lo dejo hasta el final. Dejo su caso al final para poderme concentrar en aquella gente que realmente está comprometida. Ok, o sea, ahí priorizas. Sí, ahí priorizo, exactamente. Exacto, okay, le doy una prioridad. Hago una prioridad. Y mira, hay casos, y vuelvo a regresar al fútbol, y lo pongo porque los deportes es una caja de resonancia donde todo el mundo vemos, y son ejemplos que todo el mundo entendemos, ¿no? Yo recuerdo en un mundial, Manuel Lapuente le preguntaron que si había llevado a los mejores jugadores, y se quedó pensando y dijo, pues no, mira, sin decir algún nombre, dice, por ahí había uno muy bueno, que pues no me llevé, y no me lo llevé porque no estaba comprometido, estaba involucrado. Además,
segundo punto que puso, en México hemos ganado menos de 70 medallas en la historia del olimpismo, en 100 años del olimpismo. Y fíjate, casi todas han sido medallas individuales, en box, en clavados, en taekwondo, en caminata. Y realmente han sido pocas las medallas en equipo. Por eso, cuando en Londres, en el 2012, ganó México la medalla de oro de por equipos, pues yo la celebré mucho, porque nos falta mucho tanto en los deportes, que te digo que es un reflejo de lo que pasa en las instituciones, hay mucho individualismo. Encuentras demasiado individualismo en las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo busco cuando yo llego a una institución? Pues de repente la gente se saca de balance porque dicen, oye, es que tal persona es un crack. Sí, pero yo no necesito ahorita un ciclista, yo lo que necesito es un equipo de básquetbol, un equipo de voleibol, un equipo de fútbol. En una institución lo que necesitas es precisamente un juego de conjunto. Y ojo, no estoy criticando, porque por ejemplo yo puedo decirte que Nadal es un gran tenista, ¿qué le voy a criticar a Nadal o a Federer? Pero en mi organización, para lo que yo necesito, que es jugar fútbol, jugar básquetbol, pues lo que necesito es tener un juego de conjunto. Por cierto, hay una gran película que está ahorita en televisión, que es sobre Michael Jordan, sobre los Toros de Chicago, y te das cuenta por qué ganaron tantos campeonatos, porque aunque tenían un gran líder, el líder jugaba en equipo y todo el equipo jugaba para todo el equipo. Entonces, eso es muy importante. Aquí me gustaría insistir sobre el tema del individualismo y del trabajo por equipo. Tú lo has dicho, los mexicanos no nos gusta trabajar en equipo y somos un poco negados a ello. Tú en tu experiencia personal, tú en lo que has hecho, ¿cómo reviertes esta tendencia? ¿Cómo luchas contra esta marea? Yo creo que, mira, esta es la parte más complicada porque la parte del individualismo también va muy asociada a la parte del egoísmo. O sea, va como muy de la mano la parte. Entonces, es curioso, y vuelvo a poner los ejemplos de fútbol, en el Mundial 94 de Estados Unidos, me tocó ir con mis papás al primer partido de México que jugaron contra Noruega y que perdimos. Pues me dio, era evidente cómo todo el equipo, por una envidia, no le daba el balón a Hugo Sánchez, por ejemplo. O sea, no le pasaba el balón a Hugo Sánchez. Entonces, cuando tú como entrenador no logras convencer al equipo de jugar para todos, pues ahí está el fracaso. Fíjate que Mejía Barón en ese mundial logró hacer un gran cambio. Para el segundo partido logró convencer a todos que jugaran en un equipo. O sea, en el primer partido no lo pudo hacer, pero los demás sí. Ya después fallaron con el tema de Bulgaria, que es otra historia, que nos acordamos el famoso tema de los cambios. Pero bueno, lo que me refiero es en el equipo, Armando, lo que tienes que hacer son cuestiones de integración. Porque te digo, si tú no conoces a tu gente, dónde viven, cuáles son sus necesidades, qué motivaciones tienen, dónde les duele a las personas o dónde les motiva a hacer las cosas, pues ¿cómo lo haces? Pues a través de cuestiones muy básicas, desde partir un pastel y saber los cumpleaños de todos de la oficina, hasta organizar un curso de motivación, una carne asada, para buscar ese tipo de interacción precisamente que busque unir a las personas. Porque sí, es muy complicado en el tema del individualismo, generar estos espacios, y pues México, desde la educación, nunca se nos ha fomentado en la parte educativa el trabajo en equipo. Siempre cuando son trabajos en equipo, si tú te pones a ver, cada quien hace su parte y al final de cuentas suman y agregan. Y siempre sucede, es una cuestión pues que la tenemos ya muy arraigada y que precisamente creo que es algo que el sistema educativo en México tendría que estar combatiendo si queremos realmente transformar este país. Tu modelo, por ejemplo, entiendo que parte de la base de la butaca del líder, es decir, tú como líder identificas el modelo y el modelo a la hora de escuchar tu narrativa es un modelo que empieza desde el yo, es decir, la responsabilidad está en la cancha del líder, lo cual me parece que es por lo que hay que empezar, es decir, los líderes no tienen opción de no seguir tu modelo o el que quieran seguir. Sí. Sin embargo, me preocupa que también, ahora que tocan ustedes dos este asunto de la cultura nacional, y yo no diría que mexicana, sino por los países que me imagino que todos conocemos, podríamos decir que es un sesgo quizás de la cultura de países en vías de desarrollo, como se le llaman ahora. Tenemos esa falsa costumbre, o esa falsa, no muy real, pero esa costumbre equivocada de delegar para arriba. El que lo haga el líder.
que lo resuelve el jefe, que lo resuelve el presidente, que lo resuelve el director. Pues para eso están en ese cargo, para eso les pagan, para eso votamos por él. Y se diluye la responsabilidad del grupo. Pensando, Jaime, en un modelo también de las 5 Cs, pero para el equipo, no nada más para el líder, sino para mí como miembro de un equipo que me interesa que esto sea exitoso, que necesito pensar en equipo y que no me tengo que esperar a que el líder haga algo. ¿Cuál tú crees que sería en tu experiencia ese detonador que pudiera empezar a trabajar por ahí? O, por el contrario, a lo mejor tú consideras que efectivamente esta es una tarea 80-20 en donde el 80% lo tiene que poner el líder. ¿Cómo ves ese fenómeno? Mira, hay un libro de Juan Mateo y Jorge Valdano. Jorge Valdano fue jugador de la selección de Argentina, fue un gran entrenador del Real Madrid. Y él partía y decía, en este libro decía, que un entrenador debe de saber de fútbol, pero sobre todo de seres humanos. Fíjate qué curioso, Edgar. O sea, cuando tú pensarías, oye, ¿por qué contratarías tú a tal entrenador que sabe de fútbol? Y Valdano dice, no, un debe de saber de fútbol, pero sobre todo de seres personas, humanos. Okay. Exactamente, de las personas. Entonces, un administrador público debe de saber de política pública, sí, de esto sí, pero ¿de qué debe saber? De las personas. En una institución privada debes de tener a alguien que realmente sepa de las personas. Aquí hay una cuestión que me preocupa porque pues, he ido a muchos cursos de liderazgo y muchos cursos desde muy sencillos de que si el líder se hace o no se hace, que si nace se hace, o etcétera, etcétera, las circunstancias lo generan. Pero cualquier persona que tenga bajo su cargo una sola persona, y me refiero que en este caso un padre que tiene un hijo, debe de convertirse en líder, o sea, debe de buscar ser un ejemplo, debe buscar ese liderazgo. Entonces, y más en estos casos estamos hablando de unas organizaciones, cuando tú llegas a ciertas posiciones te conviertes en un ejemplo para las demás personas. Entonces tienes que buscar de alguna forma en este marco y en esta cancha de juego, buscar cómo hacerle para poder convencer a la gente, para poder motivarlos, para poder hacer que las circunstancias se muevan a tu favor. Porque sí, tú lo dices, sobre todo en gobierno, Edgar, es muy complicado trabajar en gobierno porque se mueven muchos intereses alrededor. Entonces, por eso te decía yo, sin un método, pues de alguna forma tienes muchas cosas en contra. Pero cuando tú tienes un método, pues de alguna manera puedes ir alineando estos factores de éxito hacia donde tú quieres. Por eso te digo, porque logras identificar en tu diagnóstico dónde están tus amenazas, dónde están tus oportunidades, dónde puedes trabajar, dónde tienes que esperar. Entonces, precisamente para esta situación. No es un tema sencillo, el liderazgo es cuestión de todos los días y además tú también tienes que entender, y esa parte lo he entendido perfectamente, el liderazgo de repente es situacional, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, la que lleva el liderazgo en mi oficina es la secretaria, la que tiene que hacer las llamadas es la secretaria, yo le tengo que dar toda la responsabilidad para que la secretaria sea la que haga el trabajo. Si la persona es la que tiene que hacer la limpieza y tiene que hacer su mejor trabajo, y fíjate, hoy lo podemos entender mejor, en una condición de una pandemia, en donde todo tiene que estar sanitizado, pues le tengo que dar toda la confianza. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito como un líder? Contar con las mejores personas en cada una de las posiciones. ¿Y qué es lo que yo debo de saber como líder? Pues a lo mejor no voy a saber, o sea, si tú me pones a competir quién barre mejor, el barrendero de mi oficina o yo, pues evidentemente el barrendero de la oficina, sea capacitado, horas para hacerlo. La secretaria está dando llamadas, o yo, pues la secretaria. Pero yo como líder lo que tengo que hacer es dirigirlos a los dos hacia donde quiero. Entonces, para eso tengo que quitarme mi ego, tengo que quitarme mi orgullo y entender que detrás de estas personas, pues también hay motivaciones y hay necesidades que yo tengo que comprender. Entonces, eso es lo que yo te diría, querido. Corrígeme si me equivoco, leo entre líneas, esto se trata de una responsabilidad compartida, ¿cierto? Es cierto, es una responsabilidad compartida, donde claro, tú tienes, en este caso, a ti te nombran titular de un área, pero cada uno tiene su responsabilidad, porque si una de las piezas falla, por ejemplo, si tú lo ves en un auto, ¿no? ¿Cuál es la pieza más importante? Hasta la pieza más pequeñita puede afectar el funcionamiento de un vehículo. Pues, si tú no cuidas estas piezas, pues precisamente el coche va a fallar. Claro, volvemos al principio. Si tú tienes un buen diagnóstico, puedes saber que si a lo mejor se te rompe una ventana, pues no pasa nada, porque puedes medio ponerle ahí un plástico o alguna cosa que te permita luego ya cambiarlo.
pero si te poncha una llanta, se te amuela alguna parte importante, aunque sea pequeñito, un tornillo importante del rotor, del motor, de cualquier parte, pues la pieza no va a funcionar. Entonces es muy importante que tú tengas y que le des esa responsabilidad a cada una de las piezas de la organización. Muy bien. Ahora, pues una pregunta un poco más complicada porque voy a tener que utilizar tus capacidades para predecir el futuro. Ok, Saques tu bola de cristal. a ver. ¿Qué sigue? Es decir, viene un mundo que no conocemos, un mundo que no sabemos cómo va a ser. ¿Cómo va a ser cómo en cuestión organización, en cuestión el éxito para el manejo de recursos humanos? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es los retos que tiene ahorita la gente que está ante esta problemática? Fíjate, es buena pregunta porque hoy escucho hablar sobre una nueva normalidad, que la verdad yo todavía no entiendo a qué se refieren con nueva normalidad, ¿no? Y aquí agregamos esa palabra, ¿verdad, Edgar? Así es, o sea, o sea, Es pero bueno, correcto. lo que yo te puedo decir, y esa parte por, por, por una cuestión profesional, en mi caso, me ha tocado llegar a las instituciones de pagajuegos, y me ha tocado llegar a más de 15 instituciones dentro del propio gobierno, precisamente a tratar de organizar problemas fuertes que se tienen. Entonces, cuando tú llegas y cambias tantas veces de una institución, te das cuenta que lo primero que tienes que tener es flexibilidad. Si tú no eres flexible, eh, vas a reventar. Si tú eres rígido, en cualquier circunstancia, yo tengo amigos que han durado 30, 40 años en una institución y de verdad yo los valoro y los aprecio. Pero cuando se les acabó la institución, ya no saben para dónde moverse porque lo que estuvieron preparados es para esto. Entonces, de repente, yo me volteo a ver y digo, oye, pues yo cada año me han movido de trabajo, me han pedido otro trabajo, me han movido. Entonces, lo que me he dado cuenta que si yo no soy flexible en estos tiempos, Armando, si yo no tengo esa flexibilidad para entender, porque todavía no sabemos hacia dónde va a caer la pelota, o sea, podemos intuir ciertas cuestiones. Sí. Mira, ayer precisamente estaba dando una asesoría de una persona que va a dar una conferencia familiar muy cercano, que vive en Monterrey, y precisamente platicábamos y le dije, ¿te puedo apostar? Le dije, ustedes llevan más de 20 años en Monterrey viviendo y cada año vienen 2 o 3 veces a la Ciudad de México y vienen a ver a sus amigos de la primaria, la secundaria, la preparatoria. Les puedo asegurar que en esta cuestión de cuarentena han visto más a sus amigos que lo que vieron en 20 años. Y me lo dijo que sí. ¿Por qué? Porque la tecnología lo que ha hecho nos ha acercado a las personas. Entonces yo le decía, si tú hace un año a tus amigos les hubieras dicho, oye, nos vamos a conectar en una videoconferencia, te hubieran mandado volar. O sea, porque no estaba la sociedad preparada para eso. O tenías que venir a verlos personalmente. Ahora, sí creo yo, Armando, y esa es la única parte que no sé cómo la vamos a cambiar o adecuar. A mí lo que me falta es el contacto físico, el estar cerca de la gente, porque estamos hablando de que el factor humano es muy importante. Y en el factor humano, el contacto, el estar cerca, tiene mucho, mucho que ver. Esta es la parte a mí como digamos, mi expertise en esta situación, es la que me está moviendo a ver cómo vamos a hacerle para, para poder adecuar o implementar esta situación. Lo demás, pues nos va a hacer una sociedad, dicen que los momentos difíciles nos ayudan a generar mejores condiciones. Entonces estamos en un momento difícil y hemos salido de ellas, ¿no? Hay muchos ejemplos en la vida, esa es otra de las cosas, Armando, que contesta también la pregunta. Debemos de ponernos la perspectiva, o sea, como si fuéramos actores de nuestra propia vida, ¿no? Cuando yo llego a una institución, primero yo llego pensando que estoy en un juego y mi finalidad de mi juego es divertirme. Entonces, pase lo que pase, si hay grillas, si no hay grillas, si pasa lo que pasa, lo que suceda es parte de mi juego. Entonces, en esta vida, pues yo lo que tengo que entender es que es parte esto de un juego y tengo que hacerlo divertido, aunque sea muy complicado, ¿no? Hay por ahí una película muy bella que es La vida es bella, ¿no? Donde está en un campo de concentración y el papá me está motivando al hijo y buscándole lo mejor y lo positivo para que el hijo no se concentre en lo negativo. Bueno, pues esa es la parte donde hay que buscar. Y dos, pues que no somos los únicos, Armando ni Edgar, de vivir una situación así, ¿no? Si ahorita en lugar de estar aquí fuéramos en el barco del Titanic, ¿cómo reaccionaríamos? Si ahorita en lugar ustedes y yo estuviéramos en el avión que se estrelló con los sobrevivientes de los Andes, que estuvieron 72 horas, 72 días en la montaña, sin alimento, sin que lo rescataran,
o el cosmonauta que estuvo más de 800 días dándole vuelta a la Tierra, o Nelson Mandela, que estuvo en la cárcel más de 27 años, en una cárcel de 3x3 y salió para ser presidente. Entonces, lo que hay que hacer en esta situación, Armando, es, uno, tomar perspectiva, ver precisamente, creo que se presenta una gran oportunidad para ser creativos, para generar cuestiones como lo que ustedes están haciendo. Ustedes, previo a esto, generaron este gran programa, pues están creando, están dando espacios, y están dando espacios para que gente como yo pueda platicar de cuestiones que a lo mejor le pueden servir a alguna persona ahorita que dice, oye, ¿cómo salgo de esta situación? O sea, ¿qué me puede servir de este modelo para poderlo aplicar en mi familia, con mis amigos, en mi entorno y poder salir adelante? Jaime, déjame hacerte una última pregunta porque el tiempo nos come y bueno, es difícil porque hay muchas preguntas y hay que exprimirte lo más que se pueda. Tú, junto con un gran amigo, has iniciado un proyecto que hoy tiene un impacto interesante, yo diría muy interesante. Esta iniciativa de invitar a gente destacada para que, yo diría, no diría invitar, sino acercarla a aquellos que tienen poco acceso, ¿no?, a ellos. Me parece que eso es algo muy valioso y Diálogos por México desde casa se ha convertido en algo muy interesante y que vale la pena seguirlo como fenómeno. Y tú has sido un no protagonista y permites que el invitado sea el que luzca y me parece que lo que has observado en temas de la dinámica de los grupos, de las preguntas que se hacen, de las caras que ves, de las reacciones, pues te estás enterando de muchas cosas y estás obteniendo mucha información a la cual pues pocos tienen acceso, la verdad. En este aprendizaje, Jaime, que llevas y pensando otra vez en el factor humano, ¿qué característica destacas tú que a través de estos diálogos, de estas preguntas, es la que más se tendría que fortalecer o qué competencia es la que más se tendría que fortalecer en estos momentos? O sea, hablabas de competencias, hablabas de que tu modelo identifique esas competencias, comentabas sobre la priorización. Si tú ves que alguien no tiene, digamos, este factor de compromiso, pues entonces no lo descartas, pero no le das prioridad porque evidentemente la meta es importante. Y en este trayecto que llevas de aprendizaje, de un contacto muy continuo con la pandemia, con diálogos importantes, escuchando las preguntas del otro, ¿cuál es la competencia que tú podrías destacar? Decir, mira, me parece que a través de esto, esta es la competencia más importante para poder poner, y si trabajamos de manera consistente en ella, la importancia que merecemos las personas en las organizaciones en el primer lugar. ¿Cuál o cuáles serían? A lo mejor no es una sola. Pues mira, yo te agradezco, Edgar, la pregunta, porque efectivamente Diálogos por México desde casa surgió en esta coyuntura y surgió precisamente en que, lo que yo te decía, en esta sociedad tenemos que ser más fraternos y más solidarios. Y hoy, estando encerrado, nos preguntábamos, Carlos Sandoval y yo, qué podíamos hacer para contribuir con la sociedad desde donde estábamos, desde nuestro encierro. Y decidimos poner esta situación, esta serie de pláticas, nuestra red de contactos. Tú eres un experto en esta situación, ¿qué te puedo decir? A favor de la gente. ¿Por qué? Porque lo que vimos es que venía un tiempo complicado, como lo dije, crítico, complejo, donde hay mucho, o donde hay un caldo de cultivo para que se dé ansiedad, depresión, estrés, etcétera. Y entonces pensamos que haciendo este servicio social, porque obviamente es un servicio social, no es un tema partidista, es un tema, no digo apolítico, porque todos somos políticos desde el sentido aristotélico del ser humano, del son politicón, pero buscar este servicio social donde pudiéramos, como tú bien lo señalas, acercarle a esta gente, que cada uno de ellos, si te fijas, es experto en sus temas, y en cada uno de temas, desde deportes, motivación, turismo, economía, política, salud, o sea, que cada uno desde su punto de vista le pudiera presentar a la familia, a los amigos, estas cuestiones, para que en este encierro pudieran surgir ideas, como bien lo señalas, que pudieran ayudar a esta reflexión, a contribuir a pensar en otras cosas, y no nada más en las cuestiones negativas, sino a pensar precisamente en el futuro. Y pongo este ejemplo porque tenemos un gran amigo, que su hijo es piloto, y cuando los entrenan a ellos, a un piloto de Fórmula 1 de carrera, por cierto, este año él ganó con Manuel González
ganó la NASCAR, cuando los entrenan a ellos para un accidente, para un choque, les dicen que no se centren en la barda. La barda es el problema, sería el equivalente al problema para nosotros, la pandemia, el coronavirus, el desempleo. Les piden que se centren en salir, que vean el punto donde pueden salir en el coche, sobre la propia pista. Entonces, lo que queremos con este Diálogos por México es dar esa luz, ser esa pista que la gente enfoque para poder salir y que no se estén enfocando alrededor. Cierro con esta idea. Bueno, me decías un poco en qué debes de hacerte. Pues yo te diría que es ser flexible, tomar distancia crítica de las cuestiones, comprender en qué punto estás, contagiar a tus amigos, a tu familia, motivarlos, comprometerte con lo que estás haciendo, caminar juntos en estos proyectos y contribuir a ser una mejor sociedad de la que recibimos. Ese sería el punto. Y cierro con la parte de que llega un alumno con su maestro, con su sensei, un monje, y le dice: maestro, estoy aburrido, estoy muy deprimido, estoy ansioso, estoy estresado, ¿qué puedo hacer, maestro? Deme su sabiduría. Y el maestro sabiamente le dice: ponte a ayudarle a alguien más. Si no encuentras qué hacer, empieza por ayudarle a alguien más. Y Diálogos por México es precisamente esta forma de ayudarle a alguien más. Y lo que tú señalas es, como lo puse de ejemplo, no es el momento que yo hable, es el momento que otras personas hablan. Entonces, en esta parte del liderazgo, sí, pues hay que crearlo, hay que organizarlo, hay que armarlo, pero en este momento no es el momento de Jaime Gutiérrez o de Carlos Sandoval, es el momento de que otras personas vengan y contribuyan con su experiencia, como ustedes hoy en día lo están haciendo en este programa de Conexionistas, por lo cual les digo, yo me siento muy orgulloso y siempre es un gusto escucharlos. Gracias, Jaime. Yo creo que, como ves, como siempre, nos falta tiempo y nos quedan muchos temas por platicar. Me encantaría que, una vez que pase un poco más de tiempo, poder regresar contigo para reflexionar ya no sobre tu modelo, sino cómo se enriqueció tu modelo pasada la pandemia y quizás un poco más adelante, cuando hayamos encontrado nuevos caminos o en el momento que estemos construyendo lo nuevo que vaya a resultar, si es que resulta algo nuevo. Creo que ya has puesto la ficha en la mesa, has abierto el juego, has sido transparente, aquí está el modelo para que lo usemos, para entenderlo y también para agregarle valor, porque yo creo que es el compromiso, como bien dices, que todos tenemos. Te agradezco muchísimo, Jaime, que nos hayas dedicado tiempo, tu experiencia y sobre todo tu optimismo, porque yo creo que dentro de todo es algo que no mencionas y me parece que es algo que te caracteriza. Desde que te conozco eres una persona absolutamente optimista y en tiempos así creo que es lo que se necesita. Muchísimas gracias, Jaime. No, muchas gracias, Edgar, muchas gracias, Armando, de verdad, un gusto y un orgullo, de verdad. Indudablemente un optimista, Jaime. Oye, ¿cómo te localizamos? ¿Cómo escuchamos Diálogos? Platícanos. Mira, Diálogos por México lo pueden ver estamos en YouTube, en Facebook, en Telered Digital o en Diálogos por México desde casa. Y en mi caso también tengo la pausa de los 2 minutos, también en YouTube, en Facebook, y en mi Twitter, J. Gutiérrez Casas, y en Facebook Jaime Gutiérrez, y en Instagram también Jaime Gutiérrez Casas. Entonces ahí estamos, querido Armando, de verdad muchas gracias por el espacio que me brindan. De verdad es un gozo escucharlos cada semana. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí Conexionistas. Recuerden, conectemos en Twitter, Conexionistas MX, igual en Facebook, Conexionistas MX. Búsquenos en YouTube, nuestro canal es Conexionistas México, y en Spotify y iVoox pueden bajar todo lo que son nuestros podcasts, que ya son más de 20, ya son 22 podcasts hasta el momento que grabamos esto. Recuerden, la música es de Alejandro Saborit, lo pueden encontrar a él en su canal de YouTube, Alejandro Saborit. El diseño es de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Esto fue Conexionistas, muchas gracias.